Si no, continuamos. Bien. Esa onda electromagnética en comunicaciones puede ser aprovechada para transmitir algún tipo de información. Esa impresión de una información sobre la onda se llama modulación. En este caso habíamos visto algunos métodos básicos de modulación. El primer método que hemos visto es la frecuencia modulada o modulación por frecuencia, en la cual para imprimir una información sobre la onda portadora, la onda limpia, que es la que estaría simbolizado en color verde acá arriba, lo que hacemos es variar la frecuencia, o sea, varío, como se ve acá abajo en azul, la cantidad de ciclos por segundo que tiene mi señal. Arriba vemos en verde la portadora, en rojo sería la información que quiero imprimir, y la suma de esas dos ondas me da como resultado la de abajo. Fíjense que la amplitud, o sea, la altura de la onda siempre es constante, y lo que varía es la cantidad de ondas por segundo que se dan en función del tiempo. Otro método de modulación que hemos visto es la modulación en amplitud. Como en el ejemplo anterior también tenemos la onda portadora en verde, en rojo la información que queremos imprimir, y nos da como resultado una onda en la cual la frecuencia es constante, pero fíjense cómo varía la amplitud, o sea, la altura de la onda, la distancia entre la cresta y el valle de la onda. Va aumentando, disminuyendo en función de la información que le imprimí. Hay otros tipos de modulaciones, por ejemplo, esta modulación que emplea el envío de pulsos para imprimir información. En este caso ya estoy imprimiendo información del tipo digital, en la cual yo envío varios pulsos o varios ciclos para describir un 1 y envío un vacío, o sea que no estoy transmitiendo nada, para imprimir un 0. ¿Cuál es la desventaja de este método? En un principio era muy bueno, pero después se dieron cuenta que desperdiciaba muchos ciclos de la señal para describir un solo bit, un solo 1 o 0. Y a raíz de eso, con el avance de la ingeniería se fueron desarrollando nuevos sistemas de modulación. Entre ellos, toda la familia de los PSK. PSK era, bueno, es un término que les había prometido averiguar bien qué significaban las siglas. PSK sería modulación por desplazamiento de fase. La fase sería la parte de la onda que se está transmitiendo. En este ejemplo tenemos el primer tipo de modulación PSK, que sería el BPSK, que lo que hace es dividir el ciclo en dos partes. Cuando yo transmito la parte positiva de la onda, o sea, la parte de arriba, eso simboliza un 1. Cuando transmito la parte negativa de la onda, eso simboliza un 0. Fíjense que en este caso yo estoy usando 1, 2, 3, 4, si no me equivoco, 5 ciclos para transmitir un 1 nada más. Estoy desperdiciando 5 ciclos para transmitir un 1. En cambio, acá, si cuentan los medios ciclos, en total serían 2 ciclos. Con 2 ciclos yo estoy transmitiendo 4 bits a la vez. Este sistema de modulación sería el QPSK, es parecido al anterior. Lo que hace es dividir el ciclo en 4, y cada porción de ese diagrama circular que yo transmito transmitiría el doble de información que el anterior. Si transmito este primer cuarto, estoy transmitiendo 0, 0. Si transmito el segundo, sería 0, 1, 1, 1,
1, 0. Fíjense que acá tendríamos 2 ciclos y estoy transmitiendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bits en 2 ciclos. Habíamos visto acá necesitábamos 5 ciclos para un solo bit. Acá estábamos empleando 2 ciclos para 4 bits y acá 2 ciclos para 16 bits. Se incrementó monstruosamente la cantidad de información que yo puedo transmitir en un ciclo de mi señal. O sea, Profe, sí, le hago una consulta, ahí está como cortada la onda en el positivo y negativo. Igual se consideran dos ciclos ahí. sí. Fíjense, obviamente no se cumple el ciclo completo. Yo empiezo Ah, a transmitir el primer ciclo, este de color verde, cuando sí, llego acá corto. Después sigo transmitiendo desde cero de nuevo hacia el máximo negativo. Después arranca de cero al máximo positivo. Y así va dibujando pedacitos de la onda para simbolizar un par de bits. Pero si contamos los cuartos, tendríamos 1, 2, 3, 4. Vamos a marcarlo bien. Desde acá hasta acá tendríamos un ciclo. Después tengo 1, 2, 3, 4, 4 ciclos más, 4 cuartos más, otro ciclo. otro ciclo. ¿Mm? Perfecto, ahora sí. Miren, en 2 ondas estoy metiendo 16 bits. Y en la anterior estaba metiendo 4. Cuatro, claro. Y la anterior, un cuarto, más o menos, un quinto. No conté bien las ondas, pero desperdiciamos muchos ciclos de la onda para transmitir un solo bit. ¿Mm? A Ok. este sistema de modulación, si a este sistema de modulación le sumamos equipos que puedan trabajar a frecuencias altísimas, o sea que puedan transmitir muchos ciclos por segundo, eso nos va a permitir que podamos transmitir mucha información por segundo. Por ejemplo, Wi-Fi en un principio transmitía en 2,4 GHz y este tipo de modulación, y lo llevaron a lo que se está usando ahora en la mayoría de las antenitas de estas empresas que prestan servicio de internet por antena, esas antenas que nos ponen arriba del techo de la casa, antenas de 5,8, de 2,4 a 5,8. O sea que están aumentando la frecuencia para tener más ciclos por segundo, pero aparte usan este tipo de modulación para aprovechar mejor la onda todavía y poder meter mayor cantidad de datos por cada ciclo de esa onda. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Bien, bien. Profe, ¿y hay un máximo de que se pueda lograr o un tope, Eh, digamos, de cantidad de ciclos que... ¿Qué pasa? En teoría no. La tecnología va avanzando y cada vez usan frecuencias más altas. Lo que pasa es que se va experimentando con las frecuencias y se va viendo para qué, en qué campo de las comunicaciones se puede utilizar mejor una frecuencia. Por ejemplo, hay frecuencias que está probado que está mejor son mejores para transmitir música, por ejemplo, como son las frecuencias de FM, de la radio FM, que antes no se la utilizaba, se utilizaba frecuencias más bajas, que son las que utilizaba la radio AM, que si nosotros escuchamos la diferencia, es abismal la calidad de audio de lo que es AM a FM. De 3 a 30 MHz, que es la frecuencia en que trabaja AM, se escucha muy robótica la música. Por eso, con el paso del tiempo, se empezaron a ocupar otras frecuencias, de 30 a 300 MHz, no todo ese espectro, pero
gran parte de ese espectro para transmitir música porque se escuchaba mejor. Por ejemplo, después, cuando se empezaron a usar satélites, se descubrió que necesitaban ocupar frecuencias altísimas para poder atravesar las capas de la atmósfera y poder salir al espacio y alcanzar con la señal el satélite. Entonces, bueno, esas frecuencias fueron reservadas para satélite. Y así hay entidades mundiales que van haciendo estos estudios y van designando para qué se utiliza cada frecuencia. Acá en la Argentina, la que se encarga de regular eso, y a la cual hay que pedir autorización para poner una FM, para poner una antena de Wi-Fi en algún tipo de frecuencia rara, es la ENACOM. Yo en la ENACOM, si quiero usar un equipo de radio aficionados, tengo que tener una licencia, me van a decir de qué frecuencia puedo operar eh, para que yo no interfiera a otros equipos, ni le cause ningún perjuicio a la señal de radio de ninguna empresa, pero yo ya de por sí estoy limitado a las frecuencias que se pueden configurar en el equipo porque ya tiene un estudio previo de ingeniería que dicen, listo, de tal frecuencia a tal frecuencia es óptimo para una comunicación de radio de policía, bomberos, radioaficionados o demás. Y de tal frecuencia a tal frecuencia para música, y de tal frecuencia a tal frecuencia para los controles remotos de las alarmas, de tal frecuencia a tal frecuencia para satélites y demás. Eso es lo que nos limita. Hay frecuencias que son bajas y son curvadas en las capas más altas de la atmósfera, entonces me sirven para comunicaciones de radio a grandes distancias y me permiten salvar espacios como montañas y grandes distancias, y hay otras que no me sirven de esa manera y se escapan a la atmósfera, se escapan de la atmósfera, se escapan al espacio. Entonces, en función de cómo se comporta cada onda, es la limitación que tengo. Y sí tengo una limitación, habíamos hablado en la clase anterior, de que esto es energía electromagnética. Y dentro del rango de energía electromagnética tenemos lo que es radio, todo lo que son señales de radio. Después venía la luz. La luz que nosotros vemos es energía electromagnética del mismo tipo que la radio, sino que se manifiesta de otra forma porque tiene otra frecuencia. Y después le seguía los rayos X, los rayos gamma y demás. Esa otra limitación que tengo. Yo puedo usar frecuencias altísimas siempre y cuando no llegue a hacer luz. La luz también se utiliza para comunicaciones, por ejemplo, aquellos celulares que tenían para transmitir archivos a través de puertos infrarrojos, o la luz infrarroja que transmiten los controles remotos de los televisores, es una forma de comunicación, pero no me sirve para la comunicación y transmisión de datos. O sea, esa es una limitación que tengo. Si ya llego a la frecuencia de la luz, ya no me sirve para comunicarme. ¿Se respondió la pregunta? Si no, aclaramos. Y si no, continuamos. Sí, perfecto. Perfecto. Profe, los controles, por ejemplo, control remoto, lo que van con lo de la luz, ¿qué es lo que manejan si no son datos? ¿Qué es lo que transmiten, digamos? En realidad transmiten datos, pero no me sirve para una comunicación una transmisión de datos de una red informática, por ejemplo. Yo podría diseñar un dispositivo que transmita luz, pero para llegar a grandes distancias tiene que ser un equipo muy potente. El consumo sería grandísimo, sería poco efectivo. Y por ejemplo, la luz, sabemos que hay algunos cuerpos que no los atraviesa. Las señales de radio, en cierto porcentaje, atraviesan un muro, vegetación y demás. Pero la luz no lo hace. Yo pongo un árbol delante de una luz
y no lo hace. Entonces, es por eso que cuando existían esos sistemas en los teléfonos celulares, para transmitir archivos por puerto infrarrojo, había que poner un celular enfrente de Pegado al otro. otro. Ujú. Por eso, servía para ese tipo de comunicación. Después fue avanzando la ingeniería y dijeron, listo, inventemos un sistema de transmisión de datos que sea más efectivo, que no tengan que estar enfrentados los celulares, que si se mueve un celular y deja de apuntar al otro, siga funcionando, y apareció el Bluetooth. Y después le pusieron Wi-Fi a los celulares, y así va avanzando la ingeniería. Bien. Solo para saber, profe, la señal de Bluetooth, entonces, ¿qué es? Una señal de Es luz, una señal de radio. de radio, de radio. No recuerdo en este momento en qué frecuencia. Vamos a ver Ah, si puedo poner. Me gustaría tener una pantalla en blanco en este momento para poder hacerles un gráfico. Pero bueno, como les decía, las frecuencias que habíamos dicho que era la cantidad de ciclos por segundo, las más bajas son las de radio en el espectro electromagnético, las del medio sería todo lo que es luz, que arranca desde el infrarrojo. En realidad está las frecuencias de radio, después viene el calor, hacia arriba, ¿no? Voy aumentando la frecuencia. Después viene el infrarrojo, arranca toda la gama del arco iris hasta llegar al violeta. Después pasamos al violeta, que sigue siendo luz, pero no visible al ojo humano. Y de ahí para arriba ya están los rayos gamma, rayos X, que también no son visibles, pero tienen otras características. Por ejemplo, la luz no atraviesa algunos cuerpos, y los rayos X sí, por eso se emplean para la medicina, para hacer radiografías. Atraviesan nuestro cuerpo y pueden hacer sombras sobre las placas que usan en medicina para imprimir una imagen de qué tengo dentro. Bien. Profe, entonces, una pregunta, perdón. Las ondas de radio serían las más grandes en eh, más, serían como más anchas, pero menos frecuencia. Claro, exactamente. Bien, Muy buen detalle ese. ¿Sí? Serían las que perfecto. tienen mayor longitud. Ah, bien, bien. Mayor, a ver, estoy medio complicado para dibujar acá. Mayor longitud, ¿sí? Acá tengo una frecuencia que es bajísima, 2 ciclos por segundo. Eh, ¿Cómo hago yo para tener mayor frecuencia? Tengo que dibujar más ondas dentro de ese segundo. Entonces voy a tener que hacer, perdón, voy a cambiar de herramienta, acá está. Voy a tener que hacer algo, no sé si se alcanza a distinguir. Voy a tener que hacer algo así, meter más ondas por segundo. O sea que lo que estoy haciendo Y es... al meter más onda por segundo, disminuye la longitud. Exactamente. Porque yo lo que no puedo variar es el segundo sigue siendo constante, por más que no es universalmente constante, es algo que yo no puedo variar. No es constante en todo el universo, pero el tiempo donde nos encontramos es constante. Yo no puedo acelerar o disminuir el tiempo, que el tiempo pase más rápido o más lento. Entonces, lo que tengo que variar es la cantidad de ciclos por segundo. Va a salir medio feo, pero aumento la cantidad de vueltitas en este segundo. Y con eso varía la distancia entre el punto donde empieza la onda, de donde empieza la onda hasta donde termina. No elegí la mejor herramienta. De donde empieza a donde termina. Entonces, acá tengo una longitud que es mucho más chica que la de acá. O sea que la longitud de la onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Mientras más frecuencia tengo, la longitud de onda disminuye.
¿Mm? En vez de ser todo completo hasta acá, la longitud de onda va a ser esta. Es interesante esto porque si quieren en otra clase les puedo enseñar lo que es el cálculo de antena. El cálculo de antenas toma en cuenta la frecuencia. Y a mayor frecuencia, la antena va a ser más chica. A menor frecuencia va a ser más grande. Las antenas no tienen un tamaño al azar. A mí si se me rompe la antena del equipo en el que escucho música, puedo sacar un cálculo de antena, sabiendo, no es por hacer propaganda, pero vamos a poner que mi emisora es la 100.9. Eso no es un número al azar. Estos son megahertz. .9 MHz, yo lo meto dentro de una formulita y me va a tirar qué largo tiene que tener esa antena. ¿Sí? Porque el largo de la antena siempre está en función de la longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y por lo tanto menor tamaño de antena. Y a menor frecuencia, mayor longitud de onda, mayor tamaño de antena. Es buena la aclaración. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bien. Estos sistemas de transmisión digital ya se habían empleado antes. Un claro ejemplo de ello es el código Morse, que se usaban una especie de interruptores para transmitir pulsos que simbolizaban rayas y puntos. Se fijan, es un sistema binario esto. En digital tenemos unos y ceros, en el código Morse teníamos rayas y puntos. Y según la combinación que yo hacía de rayas y puntos, simbolizaba una letra. Después con el tiempo se empezaron a usar los sistemas radiales, que usaban las señales analógicas, y en un momento se decidió volver a los sistemas digitales. ¿Por qué? Porque son más seguros para la transmisión de datos. Son más fidedignos para la transmisión de datos. Si se fijan, acá tengo una señal digital que está siendo afectada por interferencias, entonces me dibuja algunos picos extraños. O sea que estoy teniendo, puedo llegar a tener infinitos valores, ¿sí? Pero los sistemas digitales lo que hacen es, un segundo por favor, simbolizar con un valor de entre 5, por lo general entre 5 y 2 volts, para un 1, y entre 0,5 y 0 volt para un 0. O sea que si yo me dispongo a transmitir información en formato digital, en este caso, en un primer instante estaría transmitiendo un 1, luego estaría transmitiendo un 0, al siguiente instante un 1, 1, 0, 1. Pero todo lo que se mueva, a pesar de que yo tengo varios infinitos valores acá, por las variaciones que me produce la interferencia o el ruido, todo valor que se mueva en esa frecuencia entre 2 y 5 volts va a ser un 1. Y todo valor que se mueva entre 0 y 5 volts va a ser un 0. Esto lo que hace es que la transmisión sea segura. Por más que se me meta ruido la señal, si se mantiene dentro de esos valores, van a simbolizar un 1 o un 0, dependiendo si están entre un rango u otro de tensión o voltaje. En cambio, la señal analógica, si se me mete ruido, es el típico caso de cuando estoy escuchando radio y se escucha lluvia o interferencia de fondo, ya le quita fidelidad a la información que estoy transmitiendo. Cuando yo transmito audio en forma digital, primero un circuito se encarga de transformarlo en ceros y unos, se transmite de esta forma digital,
pero lo que va a llegar al otro lado estamos seguros que va a ser 0 y 1, y al ser convertido de nuevo ese archivo de audio que estoy transmitiendo a un audio analógico, que es reproducido en el parlante de mi teléfono, mi equipo de música o lo que sea, va a tener mucha más fidelidad que la que tendría un sistema analógico. Bien. Acá podemos ver con más detalles cómo afectan el ruido a los dos tipos de señales. Acá estoy transmitiendo una señal analógica, ¿sí? Eso es lo que deseo transmitir, y por el efecto del ruido, esto es lo que llega al otro lado. La onda es muy similar, pero se ha metido mucho ruido y perdió fidelidad. O sea, la información salió así y llegó al otro lado así, a causa del ruido o la interferencia. En cambio, en la señal digital, yo lo que deseaba transmitir era esto, y al otro extremo llegó esto, ¿sí? Que por más que esté afectada la onda, no deja de ser, en el caso de estar en este rango, un 1, y en el caso de estar en este rango, un 0. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, la señal digital, No, bien, bien. por más ¿Vamos bien? que tenga ruido, Sí, profe. llega con más fidelidad, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguien haciendo una pregunta o es un micrófono abierto nada más? No, una compañera, pero se escucha lejos. Bueno, No, no. Ya lejos, Carla, me parece. ¿Cómo? Se te escucha muy bajo, Carla. Ah, bien, bien, bien. Digo que por más ruido afecta menos a la señal digital que a la señal analógica. claro, porque a mí me la va a variar a la señal digital. Pero si los valores se mantienen dentro de un rango, va a seguir siendo 0 o 1. En cambio, con la analógica, a lo mejor yo estoy tratando de transmitir un valor de 3,8. Y ese 3,8 se me fue a 3,7 o 3,6 y ya no me sirve. En cambio, las reglas de la transmisión digital son distintas. Si se mantienen en un rango de cierta tensión, o es 0 o es 1. No importa que sea afectado. Obviamente, si es muchísimo el ruido y me da un valor que no se acerca ni a lo que sería un 1, ni al que sería un 0, ya no me sirve. Pero bueno, los sistemas digitales ya han incorporado otros sistemas de control que cuando pasa esto, que no entienden qué tipo de dato es, piden que el paquete de datos se envíe de vuelta. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Profe, Bueno, seguimos. una cosa más. El ruido era el externo, ¿y cuál era la interferencia interna? Bien. Todavía no hice mención, pero creo que estaba más adelante. Habíamos hablado que el ruido es toda deformación que se produce en mi señal por factores externos, como podría ser la transmisión de otros equipos cercanos, la interferencia que causan las líneas eléctricas o equipos electrónicos cercanos, o también el ruido de toda la energía electromagnética que llega del Sol, y la distorsión es la que causan mis propios equipos. Cuando la señal, antes de salir, pasa por mi equipo, por una etapa de amplificación o de filtrado, o alguna etapa en el circuito electrónico, se puede llegar a modificar un poco la onda, y es el caso típico de escucharnos en forma robótica o forma metálica cuando transmitimos por radio. Entonces el ruido o interferencia es causado por un factor externo, y la distorsión es causado por un factor del equipo propio. Bien. Por eso para la transmisión de datos serían más óptimos los sistemas digitales que los analógicos. Como habíamos visto, la transmisión de una onda electromagnética de radio
es analógica, pues es una onda que se transmite, que transmite infinitos valores, pero según cómo yo la module, puedo hacer que esa onda transporte ceros y unos, y que haga que mi transmisión de datos sea más segura. Bueno, vamos a limpiar acá. Otro tema importante que habíamos visto era el ancho de banda, que es la cantidad de información que se puede transmitir en un segundo. Esto sería para el caso de los sistemas digitales. O sea, cuántos bits, kilobits o megabits por segundo puedo transmitir en un segundo. Bien. Y habíamos hablado, si se fijan en esta placa, tanto el bit como sus múltiplos, el kilobit, el megabit, el gigabit, están escritos con una B alta minúscula. Eso simboliza bit, que no es lo mismo que byte. Acá tenemos bit, no es lo mismo que byte. Acá debajo tenemos, para que se le haga más fácil cómo se pronuncia, bit y byte. Y no es lo mismo porque un bit representaría un solo dato que pueda adoptar el valor de 0 o 1, y un byte es un conjunto de 8 bits, que también pueden adoptar el valor de ceros y unos, y con el cual yo puedo formar números. Por ejemplo, ¿Esto dijo para la comunicación digital? en la comunicación digital, sí. En la analógica era el ancho de banda, era cuando yo modulo en frecuencia, o sea que estoy modificando la frecuencia, cuánto la modifico por encima y por debajo. En cambio, en digital es la cantidad de bits o bytes que puedo transmitir por segundos. Ya habíamos dicho que por lo general se expresaba en bytes, en bits, porque si yo tengo un valor de 8 bits expresado en bytes, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es el 8 dividirlo por 8, o sea que voy a tener un byte. Y obviamente, este numerito es más grande que este. Entonces, comercialmente, por una cuestión de marketing, vende más este número. Pareciera que me están dando el mismo servicio. Pero si a mí me dicen, le ofrezco una conexión de 1 byte, y otra empresa me dice, le ofrezco una conexión de 8 bits, obviamente a mí me va a parecer que esto es más. Sin embargo, es lo mismo, porque 8 bits es lo mismo que un byte. Es por una cuestión comercial, más que nada. Que los anchos de banda de los servicios de Internet se expresan en bit y no en byte. Bueno, habíamos dicho que puede adoptar el valor de 1 o 0. También, y en función del valor que tenga, yo puedo ir formando números. Supongamos que quiero formar el número 5. Acá ya estaríamos hablando de números binarios. Lo que tengo que hacer es poner un 1 en los números que yo quiero sumar, ¿sí? Para el que no se quiera memorizar cuánto vale cada uno de estos casilleros, tenemos la formulita de arriba. Sería 2 a la 0 sería 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 6 y así. Bueno, en este caso yo voy a poner un 1 en cada numerito que quiera sumar, y el resto los voy a completar con 0. 0, 0, 0, 0. Bueno, si ahora yo sumo
4 más 1 sería 5. O sea que lo que tengo escrito acá arriba sería el número 5 en sistema binario. De esa forma es como transmiten información los equipos informáticos. Agarran un número, una letra, lo transforman a sistema binario, o sea, ceros y unos, y lo transmiten en forma digital. Pero lo importante acá es que sepan, un bit es un solo dígito, un byte son 8 dígitos. Bien. Borramos y continuamos. Bueno, y tanto el bit, como vemos acá, B en minúscula, como el byte, tiene sus multiplicadores, que van de 1000 en 1000. 1000 bits serían un kilobit, 1000 kilobits serían un megabit, 1000 megabit, un gigabit, y 1000 gigabit, un terabit. Lo mismo con el byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Normalmente, donde los vemos comúnmente a estos términos es en las conexiones de internet, que me dicen que tengo, por ejemplo, un ancho de banda de 30 megabits por segundo, y esto lo solemos ver, tanto este como este, en la capacidad de almacenamiento de los discos. ¿Sí? Tengo un disco de 100 GB o de 500 gigabytes, hoy en día se están usando discos que superan el tera, discos de 1 tera, 2 tera, 3 teras y demás. Pero estos serían los multiplicadores: el kilo, el mega, el giga y el tera. Y después hay otros, el peta, el hexa, y no sé hasta dónde iremos a llegar con los anchos de banda y las capacidades de almacenamiento. Perdón, ¿alguien está escribiendo en el chat? Bien, ahí estaban escribiendo una fórmula en el chat para conocer la longitud, ¿sí? Normalmente la longitud se conoce como lambda, y bueno, a título informativo para el que quiera saber, es, acá ponen en la fórmula K dividido la frecuencia. K es una constante, normalmente en vez de K lo que se suele ver en los libros es C. C dividido la frecuencia. C sería la velocidad de la luz dividido la frecuencia. Si yo quiero saber la longitud de onda de una onda, valga la redundancia, tengo que sacar ese cálculo. Lambda, que se simboliza así, a ver si sale bonito, lambda, es igual a la velocidad de la luz dividido la frecuencia, a título informativo. Esto es para saber la longitud de onda, y en base a esto yo puedo sacar la longitud que tiene que tener la antena para una determinada frecuencia. K la voy a saber siempre, que son 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz, dividido la frecuencia expresada en megahertz, obtengo la longitud de onda, y en base a eso yo puedo calcular la longitud. ¿Cuánto es lo de la luz, prof? 300.000 kilómetros, aproximado, 300.000 kilómetros por segundo. Si quieren les busco el numerito acá, exacto. Pero normalmente cuando calculamos una antena, usamos directamente 300.000 kilómetros por segundo. Miren lo rápido que viaja. Acá estoy abriendo. Estoy consultando el número exacto de internet. Uy, cómo demora esto. Velocidad de luz. Acá está.
un segundo. Así. Bueno, esta está en metros por segundo. Tengo la clase acá. ¿Se está viendo la pantalla ahí? Ahí está. Bien. Acá abajo la pongo. Esa sería la velocidad de la luz. Está expresada en metros por segundo. Si la llevamos a kilómetros por segundo sería eso. 299.792 kilómetros por segundo. Por eso normalmente se la redondea a 300.000 kilómetros por segundo. A título informativo, no es algo que tengan que saber. Van a ir apareciendo así muchos datos curiosos. Bueno, los vamos a ir viendo a título informativo. Bien. Seguimos con un... Bueno, vamos a hacer 5 minutos de descanso y ya arrancamos de llenos con redes. Quería Ok, hacer profe. este repaso para que vieran lo mismo que habíamos visto en la clase anterior, pero con otro material didáctico, con las ondas bien dibujadas, que por ahí son gráficos que en la pizarra y a mano cuesta mucho hacerlo, pero Se entendió mucho mejor, profesor. ¿se entendió mejor? Buenísimo. Claro. Igual, en la teoría también estaban estos gráficos, para que lo pudieran ver bien. Y bueno, este fin de semana, o tal vez a principio de la semana que viene, junto con el segundo punto que les voy a pasar, ya les voy a estar subiendo también esta clase para que puedan ir viendo todo este material didáctico, estos gráficos que ayudan un montonazo para comprender el comportamiento de las ondas, cuáles son las características que tienen y demás. Bueno, 5 de descanso, nos vemos en 5 minutitos. Perfecto. A las 20:21 estamos por acá.
muy conocida también, que después, ¿cuál es el equivalente? Porque el mismo equipo en el software de 4 unidades se puede pedir, a partir de 4 unidades. Así se puede pedir también. Bueno, continuamos. Continuando con la materia, nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de las redes informáticas. Bien. Partiendo del concepto de lo que es una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí con la finalidad de compartir recursos. Que se les grabe bien esto. Lo pueden decir con las palabras que quieran, pero es un grupo de dispositivos conectados entre sí con la finalidad de compartir recursos. ¿Por qué lo remarco siempre esto? Porque hay muchas veces que me ha pasado de tener que armar una red Wi-Fi y me dicen, ah, ¿tenés Wi-Fi? Sí, ¿me das la contraseña? Sí. Y no pueden navegar en Internet. Wi-Fi no es sinónimo de Internet. Wi-Fi es una conexión inalámbrica a una red que está armada para compartir un recurso. ¿Que ese recurso puede ser Internet? Sí, puede ser Internet. Pero no es el único recurso que se puede compartir en una red. Una red puede compartir una impresora, un servidor de impresión, pueden compartir archivos entre un equipo y otro, ¿sí? Pero una red está diseñada para compartir recursos, cualquier tipo de recursos. Servidores de datos, servidores de correo, impresoras, y una de ellas, la más común, es compartir una conexión a Internet. ¿Para qué se hace esto? Es para que yo no tenga que ir a alguna, no voy a nombrar ninguna empresa, pero para que no tenga que ir a mi proveedor favorito de Internet a pedir una conexión de Internet para cada equipo que tengo en mi empresa o en mi hogar. Lo que hago es contratar una sola conexión a Internet y establezco una red informática para compartir esa conexión. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Más o menos. Bueno. Lo planteamos de nuevo. Una red informática son dispositivos conectados entre sí. ¿Mm? Y la finalidad por la cual yo los conecto entre sí es para compartir un recurso. Cualquier tipo de recurso. El recurso más común que se suele compartir es la conexión a Internet. En este gráfico está muy claro. Yo tengo una sola conexión a Internet, que está simbolizada con la nubecita. Tengo una sola conexión a Internet, ¿sí? a la cual a ese servicio me conecto a través de un routercito o un módem. O sea, tengo una sola conexión, que sería esta que está acá. Y esa conexión lo que hago es repartirla a todos mis dispositivos, ¿sí? A través de una red. No es que pido una conexión de Internet para esta computadora, para esta, para el celular. No pido una conexión de Internet a la empresa que termina en Star, por ejemplo. Ustedes ya saben cuál es. Lo que hago es pedir una sola conexión y uso una red informática para compartirla. Por eso es que decía yo que Wi-Fi no es sinónimo de Internet. Yo puedo tener, vamos a eliminar esto, que no tengo Internet. Yo puedo establecer una red informática para, por ejemplo, compartir impresoras. Yo podría agarrar y comprar una impresora para el que usa el teléfono, otra impresora para el que usa esta computadora, otra para este equipo y otra para este equipo. Pero para abaratar costos, directamente puedo contratar o comprar una sola impresora y la usamos entre todos a través de la red. Ahí estoy
compartiendo un recurso. El recurso que estoy compartiendo sería la impresora. Del mismo modo, puedo hacer con una conexión de internet. Contrato una sola y la empleo en varios equipos a través de la red. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Profe, eso que está diciendo usted es lo que se conoce como la intranet, ¿o no? No. No, ok. Esto es una red informática. Ah, ok. Una red Sí, informática, les vuelvo a repetir, se les va a terminar grabando, porque es algo que repito siempre, es un conjunto de dispositivos que pueden ser computadoras, celulares, laptops, servidores y demás, que se conectan entre sí para compartir algún recurso. A ustedes en el ámbito laboral se le va a presentar la situación de que les digan, necesito que me armes una red para que todos tengan acceso a los archivos que tengo en tal computadora o en tal servidor. Entonces, ahí estamos estableciendo una red para, supongamos que este es el servidor, que tiene archivos importantes que yo necesito para trabajar. Lo que hago es establecer una conexión para que todos los demás usuarios de la red puedan acceder a esa información. Entonces, una red informática... ¿Sería como la red privada virtual? No. Eso es distinto. Ya es un tema mucho más avanzado. No es más complejo de lo que les digo. Nos conectamos, es más, puede ser entre dos equipos. Yo tengo un teléfono celular y otro teléfono celular. Nos conectamos entre sí para pasarnos fotos, ¿sí? Hay ocasiones en que se puede hacer de equipo a equipo. Eso sería una conexión punto a punto, pero cuando ya tengo más de dos equipos, normalmente tengo que poner otro dispositivo, como por ejemplo el router de Wi-Fi de nuestras casas. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo. La red Wi-Fi que tenemos en casa. Es una red que la establece un routercito, ¿sí? Una red inalámbrica, a la que conecto mi computadora, mi celular, para poder usar tanto desde la computadora como el celular un recurso compartido, que es una salida a internet. En casa tenemos una sola conexión a internet, y sin embargo tenemos un montón de dispositivos para usarlo. Tenemos computadoras, televisores, teléfonos. O sea que en casa tenemos todo un conjunto de dispositivos conectados entre sí para que puedan compartir esa salida a internet. Profe, para armar la red, por ejemplo, que viene un cliente y te dice, necesito armar una red, ahí nomás sí o sí tenemos que tener el router, digamos, para ahí tirarle cable a la PC de escritorio y Claro, Wi-Fi a las otras. exactamente. Cuando voy a establecer una red con más de dos dispositivos, ya voy a tener que poner un dispositivo de conectividad que me permita conectarlos entre sí. Que ya los vamos a ver más adelante cuáles son. Un ejemplo de ello sería el router de Wi-Fi. Puede ser por Wi-Fi, cableado, fibra óptica. Ya van a ir viendo todas las variables. Pero bueno, esto era un concepto sencillo. Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir recursos. Y Perfecto, profe. obviamente siempre la finalidad de esto es abaratar costos. Sería muy caro, no sé, a ver, que alguien me diga cuánto paga de internet en su casa. Yo pago, ahora estoy pagando como 3.000 pesos. 3.000 pesos. Bueno, Sí. ¿y cuántas computadoras tenés en casa? Tengo dos, el tele, la Play, los teléfonos, todo. Bueno, imagínate si tuvieras que pagar 3.000 pesos por cada uno de esos dispositivos para que tengan acceso a internet. No, sí. Sería carísimo. Yo, Por eso, sí, igual ahora tengo fibra, por eso también claro, se me es, da ca- mucho. es caro por eso, porque es bueno. La fibra Sí, anda bien. buenísimo. Vuela, todo lo que pongas vuela. Pero vos, en vez de contratar un servicio de internet para cada uno de esos dispositivos, contrataste un solo servicio que te sale 3.000 pesos y con el router de Wi-Fi de tu casa se lo Claro, distribuyes sí, a todos los dispositivos. O sea, estás exacto. compartiendo ese recurso que se llama internet. Claro. O sea que sin pensar estamos haciendo la red ya. Exactamente. Esta es tecnología que ya llegó a nuestros hogares. Antes
los modem eran telefónicos, o sea que era una línea telefónica que entraba a la computadora y moría en esa computadora. No la podía compartir con otros dispositivos. Después vino otros aparatitos que eran USB, pero que también se le conectaba a la línea telefónica. Hoy en día todavía persiste ese sistema telefónico, pero entra un router que reparte Wi-Fi y me permite conectar varios dispositivos y compartir el recurso de Internet con varios dispositivos. Desapareció ese que era como un pendrive, ¿no? Que lo Profe. enchufabas en la computadora Claro, y ese es te otro. tiraba la... Ese, en Sí. vez de tener una línea telefónica física de cable, era con una señal telefónica de celular. Por eso llevaba hasta un chip adentro. Desapareció también. Eso sería inalámbrico. Eso sería inalámbrico. Pero en vez de conectarse a un router de Wi-Fi, se conectaba directamente a las antenas del celular. Profe, yo en mi casa tengo un pedacito de cable de fibra óptica. Si llegamos a tener una clase presencial, lo llevo a ver si lo podemos chusmetear entre todos. ¿Quiere? Bueno, cómo no. Vamos Yo a ver acá, eso. profe, tengo la de antena, ¿vio? Porque justo la empresa está acá cerca de mi casa. Yo lo que me he dado cuenta es que está bien, tengo 3 megas, 4 megas, es poca, pero lo que sí he notado, por ejemplo, con otras empresas, es la estabilidad que tiene, que no se corta. O sea, por ahí puede ser que capaz no sea el mejor sonido, el mejor audio, pero es muy estable. Eso creo que por ahí, o sea, además de la parte económica, que es barato, digamos, pero Eso, nunca se me ha cortado así, no es que se me caiga el sistema. la estabilidad depende de cómo trabaje la empresa y qué equipos emplee. Siempre los sistemas inalámbricos, como el que tenés vos, son más vulnerables a la interferencia, y por ejemplo la fibra óptica no lo es. Pero bueno, no avancemos mucho porque son temas que vamos a ver más adelante, los distintos medios que se emplean para establecer una red. Pero todo depende de cómo trabaje, la seriedad con la que trabaje la empresa y de los medios que emplee. Bien, déjenme un segundo que veo el chat. Bien, acá hay alguien que dice que vende eso. El que quiera en Guaymallén, Carla Molina. Está ofreciendo sus servicios ahí. Bueno, sigamos. Bien. Vamos a ver las clasificaciones de las redes informáticas en función a su extensión, o sea, el tamaño que tengan. En realidad no solo varía el tamaño de la red, sino que van a ver que va aumentando la complejidad de los dispositivos, ¿sí? En este caso estamos viendo una red LAN, que significa Local Area Network, una red de área local, que también les puede llegar a sonar el término, red de área local o LAN, que básicamente es una red pequeña que puede ocupar un edificio. La complejidad de los dispositivos que se emplean no son muy grandes. Si se fijan acá, en este ejemplo, no tenemos dispositivos muy complejos. Sigue siendo una red, un conjunto de dispositivos diseñados para qué. A ver si alguien se anima. Ya le está Para compartir un recurso. para compartir un recurso. Por ejemplo, los recursos que tenemos acá acá veo 2 servidores, acá veo una impresora, y acá veo una conexión a internet, ¿sí? Pero fíjense que para hacer esto estoy usando un solo dispositivo. Están todos conectados a este, que es un switch. Ya vamos a ver lo que es un switch. O sea que es un dispositivo que no tiene mucha complejidad. O sea que las redes LAN, aparte de ser pequeñas, de ocupar nada más que un edificio o tal vez 2 edificios, aparte de ese tamaño pequeño, emplean dispositivos de conectividad de poca complejidad. Bien. Le siguen, vamos a borrar. Bueno, le siguen las MAN, Metropolitan Area Network, ya emplean dispositivos de más complejidad.
y lo que hacen es cubrir una región de área metropolitana, que lo que vendría siendo un área metropolitana sería, por ejemplo, la zona del Gran Mendoza. Alguna empresa como, no sé, no quiero decir nombres, pero hay empresas de tarjetas de crédito que están solo acá en Mendoza, por ejemplo, o prestadoras de crédito que están acá en Mendoza, y tienen su red que abarca varios departamentos de Mendoza, principalmente en el Gran Mendoza, y no se extienden más que eso. Un área metropolitana, que puede ser un departamento o varios departamentos, en nuestro caso. Luego en tamaño le siguen las WAN, ¿sí? La red de área extensa, que básicamente sería la interconexión de varias redes metropolitanas. Acá podríamos tener el Gran Mendoza, o varios departamentos de Mendoza, con 2 o 3 departamentos de San Luis y 2 o 3 departamentos de San Juan, por ejemplo, ¿sí? Lo estoy tirando como ejemplo, porque bueno, no todos los países tienen la misma organización política, no todos los países tienen las provincias que a su vez se dividen en departamentos y distritos, ¿sí? Pero básicamente sería la interconexión de varias redes MAN de área metropolitana, ¿sí? Sería una red de área extensa. Por ejemplo, para darles un ejemplo grande de esto, tenemos la red informática de Movistar, por ejemplo, que abarca todo un país. O Claro, bueno, ya estoy dando nombres. Claro, inclusive excede las fronteras de nuestro país. La red de Claro llega también a Chile, por ejemplo. Es una red extensa. O la red completa de Internet. Internet es una interconexión de un montón de redes. La red de Google, más la red de Facebook, más la red de YouTube, más la de Amazon. Esas son todas las redes de tamaño mediano, de área metropolitana por lo general, que se interconectaron entre sí. Por eso se dice que el Internet es la red de redes. Es una red que interconecta redes entre sí, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis. Porque este término WAN, en un principio, se lo utilizaba para designar lo que estamos hablando ahora, una red de área extensa. Y es una palabrita que empezó a venir impresa en los routers de uso doméstico, ¿sí? Venía impresa en la boca, donde yo tengo que conectar el cable que me conecta a Internet. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Internet es una WAN, una red de redes, como habíamos hablado. Pero los routers, con el paso del tiempo, se empezaron a emplear para otro tipo de cosas, para conectarse a otras redes que son pequeñas también. No me estoy conectando a una red enorme como es la de Internet, sino que me puedo estar conectando a la red pequeña de la empresa de al lado. O sea que con el tiempo esto empezó a adquirir otro significado. WAN hoy en día es considerado lo que sería la red ajena, ¿sí? Ya van a ver que los routers tienen bocas para conectar los dispositivos de mi red y suelen tener una boca de WAN que es donde iría conectado el cable que va a la red del vecino o de la empresa de enfrente o la red a la que me quiera conectar. Que no necesariamente tiene que ser una red monstruosamente grande que abarque todo el planeta, sino que puede ser una red pequeña que está en el edificio de enfrente, pero al ser una red ajena, que lleva otra configuración distinta a la de mi red, se hace mención a ella como WAN. ¿Mm? Para lo que es la clasificación, WAN es una red de área extensa, pero en los dispositivos ya van a ver que vamos a
tomarlo como que la WAN es la red ajena, donde tengo que conectar el cable que viene de la empresa de enfrente, de una empresa distinta, de una red distinta a la mía. No se asusten con este término, al igual que los términos que vimos de frecuencias, modulación, van a ir apareciendo más adelante cuando vayamos viendo otros conceptos, y ahí los vamos a ir refrescando. Lo importante es que se queden con el concepto de que LAN, vamos a volver para atrás, la LAN es una red pequeña, la MAN sería algo intermedio, algo de área metropolitana, y la WAN una red grande que puede abarcar desde un país hasta la Tierra entera, el planeta entero. Bien. Vamos a hablar de las topologías. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos bien. Bueno, las topologías básicamente es la forma en que se pueden conectar los dispositivos entre sí, independientemente de los dispositivos que se utilicen. Acá con los puntos azules están representados lo que se llaman host, que podrían ser computadoras. Y en el caso de las topologías tenemos, vamos a empezar con una básica, la más básica y la más común, es la topología de árbol. ¿Sí? Bueno. Profe, perdón, Sí. host serían como los dispositivos. Claro, host serían sí, los dispositivos, tanto las computadoras como los dispositivos de conectividad. Yo en una red voy a tener dispositivos de conectividad como un router y otro, y por otro lado voy a tener los equipos finales, o sea, las computadoras, laptops, celulares que hacen uso del servicio de la red. Bueno, acá lo que tenemos, en la topología de árbol normalmente se va dando conexiones en cascadas. Por ejemplo, yo puedo tener un equipo de conectividad, un switch, que se conecta a otro, de otra oficina y a otro de otra oficina, donde se pueden conectar las computadoras, por ejemplo. Se van conectando los dispositivos en forma de cascada. Esto le llaman de árbol, pero más que un árbol parecen las raíces del árbol, ¿sí? Es como si arranco del tronco y se van ramificando las raíces hacia abajo. Si yo lo invierto al gráfico, probablemente parezca más un árbol. Pero eso sería la topología de árbol. Bueno. Otra sencilla es la topología de estrella, donde yo pongo un dispositivo central al cual se conectan todo el resto de los dispositivos o hosts. ¿Sí? No tiene mucha ciencia. La de bus, en la cual yo instalo un medio al cual se conectan todos los hosts. Por lo general, esto podría ser, por ejemplo, un tendido de fibra óptica, donde cada tanto voy sacando, las fibras ópticas llevan varios pelitos de fibra óptica, varios conectores, y cada tanto puedo ir sacando un pelo de fibra óptica para este dispositivo, otro para este, otro para este, otro para ¿Cuál este. sería el central, profe, ahí, en el bus? El bus, por ejemplo... La línea esa sería el central, digamos. La central, claro. Esta parte central de acá sería un bus, ¿sí? Al que se conectan todos los dispositivos. Bien, la topología de anillo, que se caracteriza por brindarme conectividad en dos sentidos. Yo a lo mejor para conectarme de este dispositivo acá, haría este camino, ¿sí? Pero en caso de que este camino se interrumpa acá, yo podría tener acceso, viniendo por acá, pasando por los otros, todos estos dispositivos, podría llegar acá. Me asegura comunicación en dos sentidos. Si pierdo la comunicación acá, puedo dar la vuelta larga por acá y llegar así todo al dispositivo al que yo quería llegar. Esto es más que nada teórico, pero a medida que vayan conociendo redes se van a ir dando cuenta si es un bus, si es una estrella. Por ejemplo, si lo que yo tengo en casa es una estrella por lo general. Tengo el router de Wi-Fi en el centro y acá tendría mi televisor, mi tablet
mi notebook, el teléfono celular, etcétera, etcétera, etcétera. Sería una estrella en forma de, pero establecida con una Wi-Fi. Tengo un dispositivo central y todos se conectan a él. Profe, la malla puede ser, por ejemplo, no sé, como para ver si lo entendí. Por ejemplo, el Wi-Fi que le da internet a los dispositivos, a la vez mi equipo le comparto pantalla al teléfono, al televisor y así. El Wi-Fi sería esta topología, estrella. Bien. ¿Sí? Tengo un dispositivo central y todos se conectan a ese dispositivo central. La malla... En la mayoría de las casas sería así, profe, ¿no es cierto? Exactamente. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. En casa tengo un arbolito. Vamos a poner un colorcito naranja. Tengo mi router de Wi-Fi, ¿sí? Bueno, supongamos, esta parte no la tengo. Tengo mi router de Wi-Fi en la parte delantera de la casa, pero la señal atrás no me llega. Entonces tiré un cable. Tengo otro router de Wi-Fi más atrás en la casa, donde conecto mi computadora, mi televisor, mi celular. O sea que puse en cascada un router con otro router. ¿No pierde señal, profe, con eso? No. Y es lo mejor que se puede hacer. Llegar con cable. Muchas veces ponen repetidores. Tienen este router y ponen un repetidor que recibe la señal en forma inalámbrica y repite. Pero esta señal tiene que llegar muy bien acá para poder repetirla. Entonces, para mí, en mi opinión, lo mejor es hacer esto. Tengo el router principal, tiro un cable, que sé que no se me va a meter ruido, ni se me va a atenuar la señal, nada, hasta otro dispositivo. Entonces, si estoy en un sector de la casa, me conecto a este router. Si estoy en el otro sector de la casa, me conecto a este router. Y acá en el cable no tengo los problemas de que tengo una pared, o que está muy lejos, o la disposición de la casa no me ayuda a que llegue la señal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la malla normalmente se utiliza en redes grandes y con dispositivos más inteligentes. Vamos a ver el caso de este host. Esto, por ejemplo, puede ser un router que tenga 4 conexiones. ¿Sí? Tiene una acá, 2, 3, 5 tiene. 4, 5. Supongamos yo me quiero comunicar con este host, ¿sí? Y esta conexión se cae. Este dispositivo es inteligente y al detectar que se cayó esta conexión, lo que hace es conectarse con este host, ¿sí? Con este host, para que me comunique con este. O sea que estoy solucionando el problema de la caída de esta conexión. Normalmente lo que hacen los que utilizan esto son las empresas grandes, como por ejemplo Movistar, que le tienen que brindar un servicio. Tiene un cliente que se conecta a sus equipos y me tienen que conectar con YouTube, por ejemplo, que es este de acá. Y se cae esta conexión que tenía Movistar, y bueno, Movistar me tiene que seguir brindando el servicio. Entonces lo que hace este equipo, rápidamente se da cuenta y cambia de camino. Elige otra ruta, llega a los servidores de YouTube y con eso está en capacidad de seguir prestándome el servicio. Entonces hablamos malla, árbol, anillo, estrella, bus. Esas son las 5 principales. Siempre en lo que es redes van a encontrar distintas opiniones en las clasificaciones de distintos autores. Por ejemplo, hay una que también es considerada topología, que es la topología de celdas, que sería algo más o menos así. ¿Qué serían estos circulitos? El rango hasta donde llega la señal de una antena de celular. Se llama celdas porque emiten su señal o prestan sus servicios en un sector al cual se le llama celda y en el cual yo recibo la señal, ¿sí? Yo estoy parado acá.
Cuando salgo del rango de esta antena que está acá, dentro de este círculo, y entro dentro del rango de otra, empiezo a recibir la señal de esta antena. Y si me voy para acá, empiezo a recibir la señal de esta otra antena. Ese sería otro tipo de topología que algunos autores lo ponen en su clasificación. Pero las básicas serían estas 5. Las 5 topologías de red. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, tenemos 10 minutos más. Vamos a ver con qué sigue. De todos modos, como les decía, son cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la materia y que van a ir surgiendo un montón de veces y lo vamos a ir repasando. Así que no se vuelvan locos, no se asusten si no lo agarran a la primera. Bueno. Ya vimos 2 tipos de clasificación, ¿sí? Primero, de acuerdo al área que ocupa una red, ¿sí? Que podían ser LAN Man 1, LAN Man 1. Después vimos, de acuerdo a su topología, estrella, bus, malla, árbol, anillo. Y ahora vamos a ver, de acuerdo al medio que emplean. Tenemos redes que emplean cobre. Tenemos las redes que emplean cables de cobre, las redes que emplean fibra óptica, ¿sí? Que a su vez, algunos autores, a estas 2 juntas, las nombran como redes que usan cables, porque los cables pueden ser de cobre o de fibra óptica, y aquellas que usan medios inalámbricos, ¿sí? Entonces, básicamente, de acuerdo al medio que emplean para su conexión, serían las que emplean cobre, las que emplean fibra óptica y las que emplean medios inalámbricos. Vamos a indagar un poquito más sobre eso. Bien. Acá tenemos el ejemplo más común de un cable de cobre empleado para la conexión de una red. Este cable se llama cable UTP, que lo tienen que haber visto en instalaciones domésticas, en su casa. Llevan estas fichitas en la punta, que se llaman fichas RJ45, que si tenemos la oportunidad vamos a tratar de armar algunas, ¿sí? El cable está compuesto por 4 pares de cables, cada uno con su color, y cada par, no sé si se alcanza a distinguir acá, creo que es el que mejor se nota, tenemos, en el caso del azul, tenemos un cable azul y otro que es blanco-azul, que es blanco con una lineecita azul. Acá en el verde también se alcanza a distinguir un poco. El verde y el blanco-verde, ¿sí? Viene así con pares. Este cable viene trenzado, los pares entre sí, los cables entre sí, como ven, vienen como enroscaditos, y a la vez traen un trenzado entre pares. Esto lo que hace, de acuerdo a cálculos que se hicieron, para obtener el trenzado exacto, la cantidad de vueltas exactas entre los filamentos y entre los pares entre sí, lo que se logró es que la señal que viaja por dentro de estos cables sea afectada lo menos posible por las interferencias que puede haber en el medio ambiente, las interferencias que pueden causar equipos electrónicos, la red eléctrica que esté cercana y demás. Básicamente el cable consta de el cable propiamente dicho y en cada extremo una ficha RJ45. Estos cablecitos, como se ven adentro, llevan un orden en especial. Hay 2 normas. La norma se llama T568 y existe la B y la A. Ya lo vamos a ver mejor en la práctica. La B sería la que empieza con naranja, ¿sí? Y tiene acá separaditos los verdes. Y la A tiene invertidos esos colores. Acá iría el blanco verde, verde, y acá iría el blanco naranja, naranja. Se cambian los naranjas por los verdes. Estas 2 normas existen
porque antes los dispositivos de red no eran muy inteligentes, entonces, de acuerdo a lo que yo fuera a conectar, era cómo tenía que armar los cables. Por ejemplo, si yo iba a armar dos computadoras, iba a conectar dos computadoras entre sí, la computadora A con la computadora B, yo tenía que armar un cable cruzado, que se le llamaba. O sea que en una punta tenía que armarla con norma A y la otra con norma B. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué este tenía que empezar con naranja y este tenía que empezar con verde? ¿Algún valiente? Para que no se crucen los datos, no interfieran, ¿no? Por cómo viaja la información, uno de ida y otro de vuelta. Bien, bien. Los dos bien encaminados, perfecto. Es porque, supongamos, vamos a borrar, a limpiar. Supongamos que yo los datos los envío por acá, ¿sí? Que el 1 y el 2 son mi salida de datos, ¿sí? O sea que yo los tengo que hacer salir por acá. Pero el 1 y el 2 en esta computadora también es la salida de datos. Entonces lo que hacía yo era cruzarlos para que la salida de datos de una computadora fuera, supongamos que este es verde, la entrada de datos de otro, ¿sí? Por eso iba cruzado. Si no, la salida de datos de un equipo va a la salida de datos del otro. Y no, los datos que salen de mi computadora tienen que llegar a la entrada del otro. Por eso es que se cruzaban los cables. Para que lo que yo transmitiera, vamos incorporando más conceptos, TX es transmisión, lo que yo transmitía por mis cables de transmisión llegara a los cables de recepción del otro dispositivo. Y obviamente al cruzar acá también quedaban cruzados. El de transmisión de acá llegaba al de recepción de acá. ¿No? Por eso que existen dos normas. Hoy en día todos los equipos son del tipo autoset, como se le llama. Eso significa que son más inteligentes. Cuando yo le conecto un cable, detectan por dónde están recibiendo los datos para saber por dónde transmitir. Entonces yo le puedo poner un cable derecho, un cable cruzado y anda igual, como venga. En el caso de yo tener que armar un cable derecho, lo puedo armar con norma A o norma B, es indistinto. El que a ustedes les guste. Normalmente, acá en la Argentina, el que más se usa es norma B, este que está dibujado acá. Se arranca con naranja y después se colocan los verdes, ¿sí? Arranco con blanco, naranja, naranja. Pero ustedes pueden usar el A y va a andar igual. Lo importante es que lo mismo que tengo armado hoy en día, como les aclaraba, hoy en día no hace falta cruzarlos. Pero el código de colores hay que respetarlo bien. Inclusive yo me puedo inventar un código de colores. Lo importante es que lo que tengo en esta punta sea igual que lo que tengo en esta punta. Si yo arranqué con marrón, acá arranco con marrón. Tienen que estar iguales las dos puntas, ¿sí? Si yo tengo que armar un cable, no me acuerdo de este código de colores, que es el que está normado, me puedo inventar mi propio código de colores, puedo poner marrón, azul, verde, naranja, y después poner blanco, marrón, blanco, azul, blanco, verde, blanco, naranja, cualquier cosa, me lo invento, pero lo importante es que las dos puntas funcionen. Lo serio sería respetar estas normas. Un segundo que veo el chat. Acá me preguntan si un repetidor sería como un árbol. Claro, el repetidor sí sería como un árbol porque se está colgando en cascada de un router principal. ¿Sí? No estoy llevando cable de un dispositivo hasta el otro, esa conexión la hago en forma inalámbrica, pero sí tiene la forma de árbol, porque se conectan en cascada un dispositivo con el otro. Uno se cuelga del otro. Bien. Bueno, las 7 son. Vamos a dejar acá. Este fue... bueno, vamos a ver una más. Tengo una plaquita más, así no lo dejo colgado. Bueno. Otras opciones de cable de cobre. Habíamos visto en la primera clasificación eran aquellas redes que usan como medio para conectarse el cable de cobre. ¿Sí? Después estaba la fibra y los medios inalámbricos. Dentro del cobre está
el más popular, que es el cable UTP, pero tenemos otros cables de cobre. Por ejemplo, arriba tenemos el ejemplo de cable telefónico. ¿Sí? El cable telefónico, en algunas casas se sigue utilizando, se usa el cable de la línea telefónica de nuestra empresa favorita para hacer llegar datos a nuestras casas. Y otro servicio que se está usando mucho también, algunas, no la voy a nombrar, pues ya me criticaron ahí en el chat, las empresas de televisión por cable están aprovechando sus tendidos de cable coaxil, para, aparte de mandar la señal de televisión, mandar una señal digital, que sería una conexión a internet. Entonces los tres cables seguramente pueden llegar a aparecer algún otro tipo de cable, pero básicamente los tres tipos de cable de cobre que se usan para el establecimiento de redes serían el cable UTP, que habíamos visto en la placa anterior, cable UTP, cable telefónico y el cable coaxil, que el nombre correcto sería cable coaxial. Todo el mundo le dice coaxil, pero es coaxial. Cable telefónico y cable coaxial. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Ah, profe. ¿Alguna inquietud, curiosidad? Bueno. Estamos bien, profe. ¿Qué dice el chat? Bueno, vamos despacito, vamos masticando esto despacito, no se vuelvan locos, no se asusten, no se vuelvan locos porque no lo entendieron en la primera clase. Ya les voy a mandar más apuntes al respecto. Péguenle una mirada a los anteriores y a los que les voy a mandar. Pero no se vuelvan locos porque esto es una introducción a todo lo que es redes, y a medida que vayan surgiendo estos mismos temas, más adelante vamos a estar obligados a hacer algún repaso. Cuando nombremos que tal equipo modula en QPSK, seguramente vamos a hacer un repaso rápido en el momento de qué es la modulación QPSK. ¿A qué me dicen en el chat? Bueno, gente, nos veremos la próxima. Buen fin de semana. Igualmente, profe, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias.